cardiovascular y cardiopatías más frecuentes. Bienvenidos a todos. Hoy es nuestra última clase y hoy es también la última jornada, la última actividad educativa organizada por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. En primer lugar, queremos agradecer a KINFA, quien ha facilitado todo el soporte tecnológico para llegar a ustedes. Sin ellos todo esto hubiera sido imposible. En segundo lugar, queremos agradecer a la doctora María Paniagua, que ya no está con nosotros. Ella fue la líder en todos estos cursos que estuvimos acercándole a ustedes. Y hoy tenemos una clase especial buenísima, ¿verdad? A fin de que todos puedan aprender lo que es cardiopatía isquémica. Bueno, como ustedes saben, este curso está apoyado por la Sociedad Paraguaya de Cardiología, de Medicina Interna y de Medicina Familiar. ¿Sí? El próximo miércoles 1 de diciembre es el examen, ¿sí? A las 20 horas. Ustedes van a poder encontrar el link para unirse en YouTube KINFA, de tal manera que no haya ningún inconveniente digamos, con el link. Todas las personas que no tengan, digamos, que no hayan podido completar todos los requisitos, se les avisará por correo electrónico entre hoy o mañana, ¿sí? Y los certificados de este curso se les enviará por correo electrónico aproximadamente dentro de 3 meses. Para el mes de febrero del año entrante se les enviará todo lo que es sus certificados, tanto de aprobación como de asistencia. Cualquier duda o pregunta, ahí está el correo, ¿verdad? Ustedes pueden escribir libremente a ese correo y se les va a dar todas las respuestas que ustedes requieran con respecto a este curso y a todos los otros cursos organizados por el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Hoy es nuestra última clase, como dijimos, de todas las actividades, y como broche de oro realmente vamos a hablar de cardiopatía isquémica, y el expositor es nada más y nada menos que el doctor Manuel Castillo. El doctor Manuel es especialista en cardiología clínica, especialista en cuidados intensivos cardiovasculares, es el jefe de servicio de la unidad coronaria del Hospital Central de IPS, es el coordinador médico del Centro de Especialidades Cardiovasculares en IPANE, dependiente del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, y es miembro titular y actual secretario de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Un lujo, como siempre, escucharle al doctor Manuel, y como les digo, hoy es una clase súper importante porque la cardiopatía isquémica vemos todo, ¿verdad? Ve el internista, ve el médico de familia, y es muy importante su manejo básico. Y como les dije, a nada más y nada menos que en manos del doctor Manuel, vamos a escuchar la clase del doctor. Esta clase estará en YouTube trataremos de hacerlo lo antes posible para que puedan verla, y les esperamos, como les dije, el próximo miércoles a las 8 es el examen de este curso. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la última clase. Doctor Manuel, le dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rocío. Muy buenas noches. Me sumo un poquito al agradecimiento especial tanto al Programa Nacional de Prevención Cardiovascular como al Laboratorios KINFA por permitirnos realizar estos cursos que creo que son demasiado importantes en la formación de todos nosotros y en la educación médica continua. No prendo la cámara porque me dice que él me prohibió el anfitrión. Bueno, no se preocupen. La idea, cuando me pidieron esta charla, pensé bastante, ya que cardiopatía isquémica tiene una amplia gama de probabilidades, tiene eventos agudos, tiene eventos crónicos, hoy día cada vez más vistos por todos nosotros, como bien se dijo. Entonces lo que quería es hacer un repaso con ustedes de lo que son los criterios diagnósticos, de lo que son los tiempos que son fundamentales en este problema, y recordar, por más que estemos en pandemia, por más que estamos con nuestra atención
en muchos detalles actuales, la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de muerte tanto a nivel de nuestro país como a nivel mundial. Solamente en algunos contados países de primer mundo el cáncer está acercándose a la cardiopatía isquémica, pero sigue siendo la principal causa de muerte. Así que es un punto demasiado importante que tenemos que debatir y que tenemos que identificar para tratar y derivar en los casos en donde tengamos que hacerlo. Porque esto es fundamental en todo lo que viene detrás de la cardiopatía isquémica. Lastimosamente, esta es una enfermedad de que en un evento agudo que tiene una mortalidad X, que lo vamos a ir viendo, el problema muchas veces es que genera mucho gasto social, mucho gasto de salud, ya que no termina cuando pasa el periodo agudo de la enfermedad. Entonces, me pareció muy importante hablar desde ese punto de vista de la cardiopatía isquémica, no de repente en detalles muy técnicos de tratamiento, sino que le voy a dar un enfoque más que nada en enfatizar algunos puntos importantes y tratar de dilucidar algunas dudas que podamos tener. Bueno, como definición es la alteración del flujo sanguíneo coronario. Eso es algo muy, digamos, simple. Es una obstrucción que se genera en los vasos sanguíneos, con lo cual el flujo al miocardio se ve disminuido y esto genera trastornos en ese sentido isquémicos o por el insuficiente aporte de oxígeno al miocardio. Y esto está producido por placas ateroscleróticas que van obstruyendo la luz del vaso. También puede verse a un componente de vasoespasmo, también puede verse a nivel microvascular. Así que todas estas formas de causar la cardiopatía isquémica son posibles y muchas veces, lastimosamente, vemos a varias de ellas en un mismo paciente en forma evolutiva. Así que es un punto que hay que conocer porque muchas veces tenemos que llegar al diagnóstico, por más que un paciente tenga una alteración conocida en las arterias, una obstrucción conocida, sin embargo, no descarta de que puede tener un componente de vasoespasmo en un momento dado. Así que es una enfermedad muy cambiante, es muy dinámica, por eso tenemos que estar siempre muy al día para reconocer y tratarlas. Hay presentaciones agudas y crónicas, más me voy a centrar en lo agudo, que es un poco lo que más me dedico y creo lo fundamental para justamente la toma de decisiones. Y este es un gráfico muy interesante en el cual lo que nos traduce es de que cuando aparece el dolor precordial y cuando aparecen los cambios del electro es en donde en la cascada de isquemia ya recién a partir de acá nosotros lo podemos detectar muy fácilmente. O sea que un paciente que se presenta ya sea a la consulta o a la urgencia por un dolor de pecho, ese paciente tuvo que haber tenido una obstrucción evolutiva en el tiempo y ese paciente tuvo que haber tenido varias situaciones que fueron ocurriendo. Por eso es muy importante prestarle atención debida al dolor precordial, porque cuando se manifiesta, ya sea en el electro y como síntomas, como es el dolor precordial, probablemente ya ocurrieron anormalías sistólicas o de motilidad en la pared ventricular. Muchas veces estas anomalías son visibles recién al esfuerzo, pero ya se genera. Ocurren disfunciones diastólicas, ocurren ya defectos de perfusión y en las primeras etapas cambios a nivel celular. O sea que todo este camino ocurre para que recién aparezca dolor. O sea que cuando nosotros estamos ante una persona con dolor precordial y nos hace sospechar el tipo de dolor, que ahora lo vamos a ver, en una cardiopatía isquémica, fíjense todo lo que viene detrás. Todo esto ya ocurrió en un paciente que se presenta con dolor precordial. Y justamente por esto, estos son cortes de un vaso sanguíneo en donde vemos aquí cómo se van acumulando las células esponjosas
a nivel dentro del endotelio que van obstruyendo la luz de la arteria, pero no, esto no es de una sola manera, sino que tiene varias probabilidades, varios caminos y dentro del mismo camino también tienen varias posibilidades. Fíjense cómo puede ocurrir como en este gráfico, en que solamente se engruesa digamos, la íntima, porque empieza a aumentar el intersticio y las células, digamos, que se van formando y las placas que se van generando. Esto puede ir aumentando hasta que se generan, por ejemplo, como se ve acá, unas capas fibrosas en donde hay un núcleo bastante rico en colesterol. Puede generarse que estas mismas células de colesterol o estas lipoproteínas se van acumulando calcio y se van formando las placas calcificadas. Entonces, en una misma arteria puede tener todas estas posibilidades, en un mismo paciente puede tener todas estas posibilidades en el transcurso del tiempo, y los métodos de estudio, fíjense, eso vamos a ver más adelante, que a veces tal método detecta recién a partir de tal obstrucción, y eso no significa que si un paciente tiene un estudio básico normal como un electro o un ecocardiograma, esto no está ocurriendo a nivel celular y a nivel de las arterias. Entonces, esto es importante y fíjense acá en el centro justamente lo que ocurre cuando hay una rotura o una erosión de esa capa fibrosa, esa placa, es en donde se genera la formación de trombos, la formación de coágulos y van obstruyendo de una manera brusca, ya sea completamente, cuando se produce el síndrome coronario con elevación del ST, o de forma parcial cuando ocurre el síndrome coronario sin elevación del ST. Entonces, este gráfico es importante para que capten todo, digamos, todas las posibilidades que ocurren en un síndrome coronario. Y esto es lo mismo, acá vemos el vaso sanguíneo en donde se va acumulando esa placa de colesterol, y dependiendo de qué tan grueso sea esta capa que la cubre, en donde nosotros le llamamos las placas estables, las placas vulnerables, de acuerdo a que si tienen mayor o menor probabilidad de fisurarse y que ocurra esto, como el gráfico muestra, que es una rotura o fisura de la capa de la placa de colesterol con la salida de las células y la llegada de las plaquetas para formar un trombo que pueda obstruir, y eso puede, o digamos, tapar justamente la luz de la arteria de una manera parcial o total, y de acuerdo a eso se presentan los síndromes coronarios. Y esto creo que es lo fundamental. Fíjense acá hacia la izquierda, lo que nosotros vemos es la mayor probabilidad de un dolor precordial que sea a causa de una cardiopatía isquémica o de un disconfort isquémico. Y acá hacia la derecha, los tipos de dolor torácicos que van a ser menos probables que sean de un síndrome coronario. Entonces, fíjense, cuando tenemos un paciente que se nos presenta con dolor precordial en el centro, opresivo, con malestar general que se relacionó al ejercicio, que es bien retroesternal, como se dice en el sitio de la corbata. Todas estas características, fíjense, son altamente probables de que ese dolor sea de una etiología isquémica. También, si va al brazo izquierdo, que eso ya, como ven acá, va perdiendo un poco de probabilidad, pero también puede ocurrir cuando es en forma punzante, como un cuchillo, una navaja, eso es intermedio. Cuando va hacia el lado derecho, cuando parece que es desgarrante o quemante, o que es muy puntiforme o cambia con la posición, fíjense, todas estas características tienen una probabilidad baja. Acá no se descarta, y acá a la izquierda no es que de igual manera confirma de una manera con un porcentaje muy elevado. Así que lo que tenemos que saber es rápidamente en el interrogatorio tratar de detectar estas características para justamente hablar de una manera más acorde y decir, este dolor tiene alta probabilidad de ser de etiología isquémica. Un poco más de lo mismo, fíjense cómo
representando el sitio donde habitualmente se generan los dolores torácicos, los dolores precordiales de etiología isquémica o que tienen una alta probabilidad. Tienen que ser retroesternal, habitualmente relacionados al ejercicio, normalmente es opresivo, puede irradiarse al precordio y a la cara interna del brazo izquierdo. Pero sin embargo, fíjense, estos son sitios en donde es menos común, pero también se pueden ver asociados, que es el lado derecho del hemitórax, la cara interna del brazo derecho, la mandíbula, la espalda, el epigastrio. Todos estos sitios también pueden ser, pero nada más que la probabilidad es menor. Entonces no debemos manejar de esa manera, nunca con los síntomas, ya que no son muy específicos, aunque sí sensibles, podemos descartar finalmente solamente con este síntoma un síndrome coronario, pero saber y alarmarnos de una manera más importante cuando tenga características de alta probabilidad. Y esto es habitualmente el síndrome de Levine, como se menciona, que el paciente habitualmente toca con el puño cerrado en la zona donde duele, que es una característica muy semiológica y que si aparece, bueno, eso es un poco más, nos lleva a pensar de una manera casi más categórica de que podemos estar ante un dolor de etiología isquémica. Pero fíjense lo importante lo que nos dicen las guías. Cuando tenemos un paciente con dolor precordial, la historia fundamental es la primera herramienta tratando de detectar estos tipos o estas características del dolor, y el examen físico, aunque esto en la gran mayoría de los casos es normal o por lo menos no tiene una alteración importante. Y ahí el siguiente paso, fíjense, y lo más fundamental en el algoritmo de manejo de un dolor precordial es el electrocardiograma. Nosotros cuando tenemos un síntoma que es un dolor precordial, por la historia tenemos que es de alta probabilidad, tenemos que en todos los casos ir al electro. Si ese dolor de alta probabilidad, tenemos un electro con un supradesnivel del ST, fíjense cómo ya no se necesita más nada. En este camino va directo a tratamiento según las guías del síndrome coronario con elevación del ST. Y esto es fundamental porque esto nosotros desde el programa es lo que estamos tratando de incentivar, que es el código infarto, de que el tratamiento del síndrome coronario con elevación del ST, justamente ya que solamente requiere de nuestra experiencia en identificar los dolores y de la interpretación del electro para actuar, y si esto lo hacemos de una manera adecuada, podemos disminuir, como les voy a demostrar ahora, la mortalidad del infarto. Así que fíjense cómo es tan fundamental de que un examen físico tratar de detectar nosotros las características, y si el paciente no nos comenta, preguntar las características del dolor precordial típico, y con el electrocardiograma, y si hay supradesnivel del ST, ya no se necesita más nada, está hecho el diagnóstico y hay que hacer el tratamiento según las guías. Cuando esto no ocurre, podemos tener todas estas variables, por ejemplo, de que haya una elevación difusa del ST con alteraciones consistentes con una pericarditis. Bueno, ahí se hace el diagnóstico y hay que manejarlo de acuerdo al caso. El otro escenario, el otro síndrome coronario es el en donde hay un infradesnivel del ST o ondas T negativas. Ahí estaríamos ante el diagnóstico de un síndrome coronario sin elevación del ST. Y fíjense de vuelta, otro gran porcentaje de los pacientes que se presentan con una cardiopatía isquémica aguda, de vuelta el interrogatorio, dirigir las preguntas para detectar el tipo de dolor y las probabilidades que tengas, y el electrocardiograma es suficiente para hacer un diagnóstico y ya para ir directo al tratamiento según las guías. Solamente, y en esta, digamos, parte del flujograma, cuando aparecen arritmias, bueno, hay que tratar de acuerdo a la arritmia que sea, como ya bien lo vimos en la clase pasada. Y solamente en este escenario o en esta parte del flujograma, cuando el electro no es diagnóstico o es normal, tenemos más opciones para realizar, una de ellas
cada vez más recomendada, aún todavía no muy realizable, es que tomar otras derivaciones que miran otros sitios u otras caras del corazón, que son, por ejemplo, las derivaciones B7 a B9, ante la posibilidad de que estemos ante un infarto posterior. Otro escenario es cuando tenemos el dolor, el electro que no es concluyente o es normal. Ahí debemos dejarlo en observación al paciente e ir haciendo en forma repetitiva, y en este escenario entran también los biomarcadores. De acá lo importante es justamente, aparte de repetir esto, que fíjense cómo solamente con estos, digamos, con estas variables de la calidad o el tipo de dolor, de acuerdo a los síntomas y el electrocardiograma, nosotros rápidamente ya decidimos si es un infarto, lo tratamos como tal, y solamente cuando estamos ante la posibilidad de un síndrome coronario sin elevación del ST, fíjense en donde ahí hacemos repetición de electrocardiograma, biomarcadores como las troponinas, se puede agregar el NT-proBNP, dímero D, repetir, monitorizar el electro. Recién acá ingresa, fíjense, por ejemplo, el ecocardiograma o alguna otra técnica de imagen, así que de acuerdo a estas variables recién nosotros avanzamos. Muchas veces he visto casos en donde uno quiere avanzar al estudio más complejo, sin embargo las herramientas para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica aguda siguen siendo un buen interrogatorio, detectar de una manera adecuada estas características y el electrocardiograma. Entonces, de vuelta un poco de lo mismo, el electrocardiograma nos marca un poco dónde vamos a seguir, agregamos los biomarcadores, si los biomarcadores vienen de unas maneras distintas, eso tenemos forma de repetir, eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Entonces, fíjense cómo a nivel de la historia, los síndromes coronarios con elevación del ST fueron disminuyendo en su incidencia a través de los años, y el síndrome coronario sin elevación del ST fue aumentando a través de los años, principalmente porque se controlaba un poco mejor los factores de riesgo, ya no ocurrían tanto accidentes muy bruscos de placas, sino que se iba generando obstrucciones con el tiempo, con el tratamiento iban mejorando, y entonces aparecieron, fíjese, tales así que al comienzo de los años 2000 las curvas se cruzan, y hoy día la mayoría de los pacientes que se presentan con un dolor precordial corresponden a un síndrome coronario sin elevación del ST. Y el uso de las troponinas marcó un cambio en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes. Eso más o menos también aparece en esa época. Así que es importante de que acá podemos sacar de que el control de los factores de riesgo también generan una disminución de la aparición de los casos. Y esto es muy importante porque fíjense cómo tanto los síndromes coronarios con elevación del ST y sin elevación del ST en el transcurso del tiempo tuvo una mejoría en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria. Fíjense, desde un infarto estamos hablando de un Kili Kimball 1, el más básico, que teníamos alrededor del 12% allá por los años 90. Eso hoy día estamos entre un 5 a 7% nada más de mortalidad. Sin embargo, el síndrome coronario sin elevación del ST, si bien también tiene una disminución, pero prácticamente el descenso no es tan marcado como en el con elevación del ST. Esto es muy lógico por la aparición de las terapias de reperfusión en el síndrome coronario con elevación del ST, que son la angioplastia y los trombolíticos. Así que es importante de que la mortalidad está disminuyendo. Nosotros aún nuestra mortalidad está más elevada de esta media, o sea que todavía tenemos terreno para digamos, mejorar en ese sentido. Y esto un poco también para decir de que de acuerdo a la edad, obviamente uno puede tener más o menos riesgo de acuerdo al síndrome coronario. Y esto es un poco lo que ocurre en el dolor precordial, en el disconfort isquémico, es que cuando ocurre un dolor, y eso es típico, tenemos estas dos opciones, y acá este gráfico todos lo conocen, y es fundamental repetir
para tener el concepto que a veces en algunos casos falla. Cuando tenemos un síndrome coronario con elevación del ST, como acá se ve en la derecha, fíjense, esta es la placa de colesterol, esta es la placa de colesterol en este otro caso. Como se fijan, ambas son entre leves a moderadas, o sea, no tienen una obstrucción importante en las arterias, pero lo que ocurre en el síndrome con elevación del ST es que esa fisura de la capa y la formación de trombo ocluye a la arteria. Entonces, cuando estamos ante un síndrome coronario con elevación del ST, estamos hablando de una arteria ocluida. Por eso es tiempo dependiente, como vamos a ver un poco más adelante. Cuando estamos ante un síndrome coronario sin elevación del ST, fíjense de que la luz sigue estando permeable, o sea que esa arteria sigue estando permeable, pero con una disminución del calibre por justamente este accidente que ocurrió y la formación de los trombos y las plaquetas que fueron a tratar de tapar básicamente esa fisura. Entonces, este concepto, este gráfico, quiero que se lo queden bien grabados porque cuando estamos ante una elevación del segmento ST, debemos apresurarnos en hacer el tratamiento porque estamos ante una oclusión. Hablar de supradesnivel del ST en un síndrome coronario es hablar de una oclusión arterial, por ende, ahí ya sacamos, y si con eso se queda, creo que ganamos la charla, es que estamos contrarreloj. Cuando hay una elevación del segmento CT, la arteria está ocluida. Bien. También hay que saber de que justamente por ese motivo, la elevación del segmento ST, y más aún si se asocia en otras derivaciones a infradesnivel del segmento CT, estos son los pacientes más graves. Obviamente, cuando menos alteraciones tiene el electro, se habla de menor mortalidad, así como solamente ondas T negativas puede tener mucho menor mortalidad, como ven en este gráfico, la curva de cuando hay elevación del ST e incluso asociado con depresión del ST. Entonces, ya para entrar a hablar un poco de cada uno de estos síndromes coronarios, esto es lo que nos trajo la guía del año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología en el manejo de los pacientes con síndromes coronarios sin elevación del ST. Y esto es importante, cuando hay un síndrome coronario sin elevación del ST, nos da tiempo para hacer un mejor diagnóstico, para hacer una mejor estratificación. Y eso es lo que trajeron las troponinas, y como les mostré anteriormente, la inclusión de las troponinas fue fundamental, y más aún las ultrasensibles, que de hecho cada vez más están llegando a nuestros centros hospitalarios, es lo que debemos utilizar. Existen digamos, varios laboratorios que los realizaron, y lo importante es que si un paciente se presenta con dolor precordial y en el electrocardiograma no hay una alteración mayor y la troponina ultrasensible de ingreso, o sea, la hora cero, es en A, dice acá, si es esto, si es 5 o menor, probablemente descarta un síndrome coronario. Y más aún si es que le hacemos, y acá en este grupo de pacientes es fundamental hacer el delta. Uno tiene que tomar en el síndrome coronario sin elevación del ST, tiene que tomar la troponina a la llegada del paciente y a la 1 hora, independiente de que esté o no aún el resultado de esa primera troponina. Lo recomendado en las guías es que dentro de los 40 minutos ya debemos tener los resultados. Ustedes bien saben de que muchas veces esto por problemas técnicos no lo podemos conseguir, pero lo que tienen que entender es que en síndrome coronario sin elevación del ST, el delta de ingreso es fundamental. ¿Por qué? Porque te marca cómo vamos a seguir con ese paciente, incluso fíjense con un electrocardiograma que pudiese ser normal. Cuando tenemos al ingreso una troponina y ultrasensible de 5 o menos, es muy probable de que descartemos un síndrome coronario. Pero fíjense, si ese delta, o sea, a la 1 hora le realizamos y está menor de 12,
o incluso menor de una disminución absoluta de 3, o sea que si por ejemplo un paciente ingresó con una primera troponina de 5 y a la 1 hora nos ingresa de 7, la variación absoluta es solo 2, no es 3 o más. Entonces ahí sí es muy probable que descartemos un síndrome coronario. Y si la variación es, por ejemplo, de vuelta, de ingreso 5, pero a la 1 hora fue a 9, por más que no llega a este límite, ya hay una variación digamos, importante de más de 3 puntos y eso parecería en la práctica que es algo mínimo y algo muy pequeño, pero sin embargo, fíjense cómo esto está basado en varios trabajos científicos y es lo que hoy día ya debemos hacer. Cuando ocurre eso, una variación de la troponina entre la hora 0 y 1, más de 3 en el valor absoluto, el paciente ya tiene que quedar mínimamente en observación, por más que el electrocardiograma sea normal. De ahí es la importancia de que yo veo mucho eso tanto a nivel público como privado, que de repente dosan una sola troponina, esperan el resultado y si tienen una troponina ultrasensible de 2, ya uno quisiese descartar un síndrome coronario y no es así. Recuerden, hay que hacer troponina al ingreso, troponina a la 1 hora, independiente que no haya retornado aún el valor de la primera troponina, porque la variación o el delta es lo que te hace el diagnóstico, no tanto esperar el resultado previo para dosar el segundo. Y hay que saber de que si esa variación en número absoluto es mayor a 3, pudiésemos estar ante un síndrome coronario y mínimamente ese paciente tiene que observar. Y si el ascenso es a más de 12, algunos ponen 14 como punto de corte, probablemente también ese paciente está ante un síndrome coronario sin elevación del ST. Y cuando ya vamos a directamente internar al paciente, porque ya hicimos lo que se llama el rule-in, o sea, el diagnóstico. Cuando en la hora 0, fíjense, tenemos una troponina de 52 o más. Cuando esto ocurre o cuando la variación, porque a veces los pacientes con cardiopatía isquémica crónica tienen en forma basal troponinas elevadas. De ahí es que la importancia del delta a la 1 hora. Cuando nosotros tenemos troponinas de ingreso y a la 1 hora, cuando es mayor a 5, fíjense, ahí no hay duda, ahí hubo injuria miocárdica a las células y ese paciente debe ser ingresado incluso con un electro normal. Entonces, de ahí es donde las troponinas adquieren una fundamental importancia, principalmente cuando tenemos sin elevación del segmento ST. Bien. Además de hacer el diagnóstico, tenemos que estratificar a los pacientes y tienen que saber, no recordarse todos los detalles, como ven acá, de que hay varios scores que están y que uno rápidamente lo puede acceder en cualquier computadora celular y de que van de acuerdo a todas estas variables sumando puntos y te predicen, como este que está acá el gráfico, el más conocido por todos nosotros, que es el score de Grace. Cuando fíjense lo que se evaluó estas variables del Grace, este es el Pursuit y el TIMI acá abajo, cuando evaluó principalmente el Grace, cuando tenía más de 130 o 140 puntos, fíjense cómo de manera exponencial crece la mortalidad en los pacientes que están cursando un síndrome coronario. Así que es fundamental, todavía no estamos muy acostumbrados porque parecería que cuando hacemos el diagnóstico nos quedamos ya muy ahí y fíjense cómo todas estas variables son importantes porque dan pronóstico del paciente. También hay que calcular, siempre les pregunto a los residentes que rotan conmigo, cuál es la probabilidad de sangrado, porque recuerden que nosotros utilizamos dosis muy altas, anticoagulantes, doble antiagregación y poca o ninguna vez queremos calcular el riesgo del sangrado. El Crusade Bleeding Score digamos, un score online muy fácil de realizarlo y te traduce en la probabilidad de hemorragia intrahospitalaria y debemos utilizar porque existen pacientes que pueden tener la misma edad, pero por otras comorbilidades tener mayor probabilidad de sangrado y eso es un punto importante.
Entonces, lo que debemos hacer básicamente en el síndrome coronario sin elevación del ST es empezar el tratamiento antiisquémico, empezar el tratamiento antitrombótico y evaluar el riesgo del paciente, que eso lo hacemos con estas características. Existen los criterios de muy alto riesgo cuando hay inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, cuando hay, digamos, el dolor precordial se hace refractario al tratamiento médico, cuando aparecen arritmias ventriculares que pueden producir un paro cardíaco o que sean consideradas arritmias malignas, cuando hay insuficiencia cardíaca aguda, cuando hay cambios dinámicos del segmento ST, principalmente cuando existe elevación intermitente, o sea, uno detecta una elevación, le vuelve a repetir el electro, si está monitorizado, vuelve a bajar ese ST. Ese paciente tiene un alto riesgo y son estos donde no hay que dudar, hay que llevarlos a hemodinamia. Sin embargo, los criterios de alto riesgo, intermedio y de bajo riesgo, uno los va y lo puede tener esto muy fácilmente, digamos, con impresiones o tenerlos en el celular como para, digamos, tener los criterios y poder aplicar de una manera más adecuada. Pero lo que tenemos que saber siempre es lo más crítico. Cuando existen estos criterios, ese paciente debe ser llevado a hemodinamia porque lo que está ocurriendo es que esa arteria está muy cerca de cerrarse o hay mucha isquemia y ese paciente debe resolverse el inconveniente. Y un poco más de lo mismo para agregarle, por ejemplo, cuando tenemos un síndrome coronario sin elevación del ST, y fíjense cuando es de alto, de muy alto riesgo, no hay que dudar, a ese paciente yo lo tengo que trasladar inmediatamente a un centro de que tenga la capacidad de hemodinamia, porque dentro de las 2 horas ese paciente tiene que estar en cateterismo y abrir la arteria. Sin embargo, cuando es un criterio, como vimos anteriormente, se lo clasifican de alto riesgo, uno lo puede transferir en el mismo día porque estos pacientes tienen que ir en una terapia invasiva dentro de las 24 horas. Esto sí está cambiando, algunos ya proponen 48 porque el tiempo en estos pacientes se vio que no necesariamente es tan crítico como lo que son los de muy alto riesgo. Y cuando son de riesgo intermedio, sí hay que transferirlo probablemente entre las 48 y 72 horas. Y solamente a los considerados de bajo riesgo es que en donde puede ser opcional el traslado a un centro con capacidad de hemodinamia e incluso podríamos evaluar la posibilidad de hacer un test no invasivo. Fíjense cómo el, el universo de pacientes que van a manejo no invasivo es muy pequeño. De ahí la importancia de vuelta a tener todos estos datos en conocimiento y poder decidir mejor lo que debemos hacer en nuestros pacientes. Cambiando un poco a lo que es con elevación del ST, recalcarles de vuelta este gráfico, creo que, digamos, es bastante concluyente de acuerdo a lo que les quiero transmitir, es que cuando ocurre una oclusión, una elevación del segmento ST, recuerden, se ocluyó la arteria y eso, fíjense, pasado los 20 minutos ya ciertas células tienen una acción irreversible y a medida que va pasando el tiempo, el área de riesgo va aumentando, la necrosis, fíjense acá, puede ser muy aislada solamente en el endocardio, posteriormente pasado la 1 hora, eso aumenta al miocardio hasta hacerse totalmente transmural y eso puede no recuperarse cuando esto va pasando más horas y nosotros no abrimos esa arteria. Por eso es importante cuando hay elevación del segmento ST, no hay discusión de trasladar al paciente, no hay discusión de llevarlo de la emergencia a una sala de cuidados intensivos o sala especializada de cardiología. Hay que hacer la reperfusión ya lo antes posible porque a medida que pasa el tiempo se van perdiendo células y esto tiene una implicancia pronóstica muy importante. De ahí es donde tenemos las dos opciones, que eso vamos a ver a continuación. Pero es importante porque fíjense, esto es un gráfico donde demuestra la oclusión de una arteria y si van pasando los días,
empieza a haber reparación, pero hay apoptosis de las células, hay alteración de los tejidos de granulación, se empieza a formar fibrosis. Al transcurrido una semana ya hay un área totalmente necrosada del músculo cardíaco y esto a la larga y después de 7 días ocurre ya una, digamos, un área o una zona del miocardio donde hay necrosis, o sea, hay tejido inerte y eso empieza a compensar el corazón dilatando, bajando la función y también estos sitios son lugares predisponentes para arritmias más adelante. Entonces, en el síndrome coronario con elevación del ST, corremos contrarreloj, recuerden, la arteria está cerrada. También, al igual que el síndrome sin elevación del ST, existen scores de riesgo, como el TIMI que estamos viendo acá, de que te da la probabilidad de ese paciente de acuerdo a estas variables, si tiene un alto riesgo o no, para tener mayor cuidado y poder transmitir de una manera más adecuada a la probabilidad que tenga de un aumento en la mortalidad. Y esto es lo fundamental en el tratamiento del síndrome coronario con elevación del ST. Fíjense que cuando hacemos el diagnóstico es la hora cero y ahí debemos preguntarnos si este paciente lo podemos llevar a hemodinamia para abrir y esa arteria que está ocluida a abrir y colocar un stent, y si eso lo podemos hacer dentro de las 2 horas, la estrategia preferida es la angioplastia primaria e incluso traslado a un centro, pero tiene que ser acá cuando trasladamos a un centro, tiene que ser desde la urgencia donde lo recibí, hablado con el centro de hemodinamia y que vaya directo a la sala de hemodinamia, y si solamente eso va a ser posible dentro de estos 120 minutos, este es el camino a elegir. No existe, si yo estoy en el interior y lo derivo, por ejemplo, si estoy en la red del IPS o del Ministerio al San Jorge, derivarlo para que al día siguiente le hagan un cateterismo. No, si hay elevación del ST, la pregunta que yo me debo hacer, porque es mi responsabilidad como médico que lo está viendo, es que si va a poder entrar a la sala de hemodinamia dentro de las siguientes 2 horas. Si eso no es posible, yo estoy obligado a pasarme a este brazo que es la terapia fibrinolítica. Por eso el código de infarto aplicado en el ministerio actualmente es lo que está proponiendo de dar la medicación fibrinolítica, ya que aún estamos naciendo en cuanto a la angioplastia primaria y estamos un poco lejos aún de poder, digamos, plantear a los pacientes que llegan con síndrome coronario con elevación del ST, entrar a cateterismo, hacer una angioplastia primaria. Pero hay que saber que esta es la estrategia preferida. Pero si no va a ser posible dentro de las 2 horas, yo estoy obligado a elegir la terapia fibrinolítica, pero fíjense, yo tengo solamente 10 minutos de tiempo recomendado por la guía para iniciar esta terapia fibrinolítica. O sea que si yo voy a elegir o me decido por la terapia fibrinolítica, debo hacerlo lo antes posible. Porque justamente todo lo que estuvimos hablando, la arteria está ocluida y a mayor tiempo que pase, ese tejido va a ir muriendo y va a ir siendo irreversible. Y esto es un poco un resumen de todo lo que estuvimos hablando, ya incluye al síndrome coronario con elevación del ST, sin elevación del ST. En el con elevación, de vuelta, no hay que perder tiempo. Angioplastia primaria, si no se puede o se puede más de 2 horas, acá trombolíticos, no hay ninguna duda, hay que hacerlo. Cuando es sin elevación del ST, hay que ver cómo está el electro, cuál es el riesgo isquémico. Lo que se recomiendan son los scores principalmente de TIMI y Grace. Hay que ver el riesgo de sangrado, o sea, básicamente lo que dijimos anteriormente. Nos da más tiempo para tomar la mejor decisión. Hay que evaluar el riesgo de sangrado, lo que se recomienda el score de Crusade. Hay que ver información adicional. Recién ahí entran las imágenes que nos pueden ayudar bastante. Empezamos el tratamiento con terapia antiisquémica, anticoagulante y antiplaquetaria. Y de acuerdo a los criterios de riesgo que vimos, decidimos en qué tiempo invadimos a los pacientes llevándolo a hemodinamia. O sea que eso es lo fundamental y esto es el resumen de lo que es el síndrome coronario. Ahora, ¿por qué esto es importante? Fíjense este trabajo muy interesante de los Estados Unidos en donde ellos evaluaron
todos los hospitales que se adherían de forma estricta, no tan estricta, o no se adherían a estas guías recomendadas. Y fíjense, en aquellos que estaban en el porcentaje o en el percentilo menor al 25 o el 25% de adherencia de los hospitales, como la mortalidad del síndrome coronario, tanto con elevación como sin elevación del ST, era, fíjense, casi el doble de la mortalidad de los mismos tipos de pacientes que en aquellos hospitales en donde se hacían a rajatablas o se adherían a rajatablas a las guías de recomendación. O sea que fíjense cómo esto es la demostración de que si nos ponemos en campaña de tener estas guías y de realizarlas, estamos influyendo en la mortalidad de los pacientes, incluso de los que se presentan con elevación y sin elevación del ST. Y principalmente porque todavía, fíjense, esto es con elevación del ST y aquí abajo sin elevación del ST, el porcentaje de alta hospitalaria con la medicación especial para el tratamiento del síndrome coronario todavía sigue siendo baja en todo el mundo. O sea que no es algo que solamente ocurra acá, sino que también a nivel mundial, y todas las educaciones médicas intenta esto, tratar de que nosotros incorporemos estos datos para tratar mejor a los pacientes y poder mandarlos de alta con una mejor medicación. Y ya para ir terminando, solamente dos palabritas de lo que es los síndromes coronarios crónicos, que esto fue un boom, la verdad que hace 2 años cuando se presentan las guías del manejo. Y para empezar, en estas guías lo que establecieron, ¿qué es el síndrome coronario crónico? Bueno, fíjense, es en aquel paciente que se sospecha que tiene una enfermedad coronaria porque tiene un síntoma que es típico, pero no fue de forma aguda, o sea, no fue por el departamento de urgencia, sino que fue al consultorio o fue en otro ámbito. Y en ese sentido está estable y puede tener angina o disnea. Ese paciente, anteriormente llamado a veces angina estable, hoy día ya se aboca a mencionarlo más que nada como síndromes coronarios crónicos, y se puso ese concepto de síndrome porque puede tener todas estas otras variables o formas de presentación. Por ejemplo, un paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca o en una eco se detecta disfunción del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección más baja y no sabemos la etiología de eso y pudiese ser una enfermedad coronaria de fondo. Bueno, este paciente también entra dentro de estas características. O en aquellos que pasaron un evento agudo y están estabilizados y están menos de un año después de un síndrome coronario agudo o una revascularización, o sea, aquellos pacientes básicamente que los seguimos más adelante en el consultorio. Puede ser, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen confirmada o sospechada, digamos, una angina por vasoespasmo, por enfermedad microvascular, o en aquellos pacientes que están asintomáticos y en los cuales por algún método diagnóstico hacemos una detección de una enfermedad coronaria. Todos estos pacientes que la verdad que son un número muy importante, son catalogados como síndromes coronarios crónicos, y lo que dice la guía es que a estos pacientes hoy día, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, cuando queremos hacer el diagnóstico, dependemos un poco de cómo lo estabilizamos y cómo lo categorizamos al paciente, y podemos hacer un cateterismo. Si el paciente tiene, fíjense acá, los síntomas son severos o refractarios al tratamiento y tiene una alta probabilidad en esos pacientes, o en aquellos que tienen una angina, un dolor muy característico, pero no se puede realizar un nivel de esfuerzo importante en un estudio no invasivo, esos pacientes deben ir a un estudio invasivo. Pero sin embargo, existen métodos no invasivos, como por ejemplo la angioTAC coronaria, que fíjense cómo está recomendada con nivel de recomendación 1 también para el diagnóstico en aquellos en que el test inicial, como por ejemplo un electro, una ecocardio o incluso una prueba de esfuerzo, no es concluyente, y si queremos saber si estamos ante una enfermedad coronaria porque los síntomas nos hacen sospechar de un síndrome coronario crónico, también es un método hoy día recomendado.
Y también existe, por ejemplo, la probabilidad de hacer otro tipo de estudios. Entonces, un poco lo que menciona esta guía es que para la evaluación y para digamos, la evaluación del síndrome coronario crónico, la ergometría, no hay ninguna duda, es importante. Y el tratamiento también, en vista de que se los trata igual con antiagregantes, antiisquémicos, estatinas, pero hay que saber de que como estos pacientes tienen muchos síntomas, pero de repente no tanta enfermedad detectada por los métodos, el tratamiento puede agregarse los nitratos, por ejemplo, cuando tienen una buena dosis de beta bloqueantes o antagonistas cálcicos no dihidropiridínicos, o por ejemplo acá entran todos estos tipos de fármacos que están muy conocidos, como por ejemplo la ranolazina, la ivabradina, la trimetazidina, como segunda línea de tratamiento después. O sea que fíjense cómo en el agudo esto no fue tan firme digamos, el tratamiento con estas drogas, sin embargo, en el síndrome coronario crónico sí. Y para terminar, solamente también mencionarles de que por más que el paciente tenga una angina típica, pero estamos ante un paciente en quien no se internó por un cuadro agudo, igual puede necesitar revascularización si se detectan algunas alteraciones, como por ejemplo si hay documentación de isquemia, hay lesión de múltiples vasos, si el diámetro de la estenosis, por ejemplo, es muy severa como mayor al 90%, si la fracción de eyección es menor al 35% y no hay otra etiología, o por ejemplo el área isquémica es muy importante. Todas estas variables, que no es la idea de esta charla, tienen que saber también que en el síndrome coronario crónico también podemos considerar una revascularización además del tratamiento médico. Y ahí fue lo que cambió mucho en este escenario, en el sentido que antes la angina estable uno solamente lo trataba y era de tratamiento médico eterno, siempre y cuando no tenía un evento agudo que lo transformaba en un síndrome coronario, sino que hoy día tenemos, de acuerdo a la guía, mucha más información para evaluar los pacientes, para estratificarlos y de acuerdo a eso incluso tratamientos también de revascularización. Entonces, quería traerles un poco lo que es la cardiopatía isquémica en sus tres principales formas de presentación: la aguda con el síndrome con y sin elevación, y la crónica, que fue cambiando mucho en estos últimos años. Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención y estoy atento a cualquier pregunta que pudiese surgir. Excelente, doctor, como siempre. Excelente la exposición. Una preguntita, ¿el uso de aspirina y o clopidogrel en qué momento se indica? O porque no vi eso en la exposición, o ya no se Sí, indica más. sí, perfecto. No, claro, está indicado, es muy buena tu pregunta, pero justamente en tratamiento yo no me enfoqué mucho porque quería, como el título era cardiopatía isquémica y ahí abarca toda esta gama de posibilidades, la idea era de ponerles en enfoque los detalles, digamos, de diagnóstico, de estratificación y de pronóstico. Ahora, en el tratamiento de lo que es síndrome coronario agudo, ya sea con y sin elevación del ST, no hay ninguna duda que los antiagregantes, la doble terapia antiagregante, los anticoagulantes y los antiisquémicos hay que hacerlo, y eso, digamos, como es motivo de otra charla, no mencioné un poco acá nada más. Ok, doctor, está bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿la ecocardio en algún lugar tiene lugar en un evento agudo o no? ¿O cuál sería, digamos, aparte del electro, las enzimas, digamos, va directo a cateterismo o cuál sería el papel del ecocardio? Bien, bueno, esa es una muy buena pregunta y es un debate muy interesante en el sentido de que, como se fijaron y como les mostré, en todos los flujogramas prácticamente no se los menciona la ecocardio, porque los síntomas, el electrocardiograma y los biomarcadores son los que hacen el diagnóstico. Ahora bien, hay muchos escenarios en donde la ecocardio sí es necesaria y muchas veces
el momento de la ecocardio también nos puede acelerar un poco. ¿Cuál? El paciente ingresa y rápidamente desarrolla shock cardiogénico y no queda muy claro porque, por ejemplo, en el electrocardiograma no tenemos un supra de nivel del ST que, como les mencioné, estaríamos ante una arteria cerrada y la probabilidad de que desarrolle shock es muy alta. Entonces, si no hay eso en el electro, no queda clara la causa del shock, por ejemplo, es fundamental la eco y hay que hacerlo en forma urgente. Otro escenario sería de que uno no está muy convencido siquiera si pudiese ser un síndrome coronario el que está cursando el paciente, porque hay ciertos datos o ciertas score de probabilidad de que sea, por ejemplo, una embolia de pulmón, un síndrome aórtico agudo. Bueno, cuando uno no está muy ubicado en el diagnóstico, sin lugar a dudas la ecocardio es de mucha utilidad. Entonces, no es que la eco no se utiliza o no se debe utilizar en el síndrome coronario, sino que si el diagnóstico es claro, los síntomas, el electro y los biomarcadores y la aplicación de los scores nos hace, digamos, identificar claramente al paciente. Pero sí, hay muchos escenarios en donde la ecocardio nos ayuda y nos ayuda mucho. Ahora, no para hacer el diagnóstico de síndrome coronario, sí cuando tenemos duda. Excelente, doctor. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, hasta acá damos por finalizado este curso. Nuevamente, muchas gracias a todos los participantes. Esta clase se va a alzar en YouTube Kinfa en la brevedad posible. Les recordamos que el próximo miércoles a las 20 horas es el examen. El link va a estar también van a encontrar en la página de Kinfa. Y les recordamos también que las asistencias, una vez que ustedes se anotan con su correo, ya las asistencias quedan registradas. Por favor, nomás cuando se registran, siempre pongan bien su nombre completo y todas las veces con el mismo nombre. Otra cosita más que les quería recordar es que todo esto llegó a ustedes gracias a Kinfa, ¿verdad? Gracias a Patricia, a Eduardo, a Graciela, a Viviana que están atrás y a Eduardo y a todo el equipo técnico. No sé si hay alguna otra consulta que están haciendo más o si no ya, digamos, damos por terminado. Y como les repito nuevamente, el próximo 1 de noviembre a las 20 horas el examen y vamos a quedar a las órdenes para lo que quieran. Para los que quieran ver nuevamente, van a tener a mano la clase en YouTube Kinfa. Aquí hay una preguntita. O sea que, bueno, no sé, no estoy entendiendo acá. Están preguntando los registros de IAN en el electro. Bueno, eso ya explicó todo el doctor. Estuvo explicando ya cómo se ven cómo se ve el IAM, y ya tuvimos también la clase de todos los que asistieron al curso de electrocardiograma. Creo que ya estuvieron aprendiendo bastante cómo se ve en el electrocardiograma toda la cardiopatía isquémica aguda. Bueno, doctor Manuel, no sé si quieres dar unas últimas palabras. No, sí, solamente agradecimiento, ¿verdad? Agradecer la oportunidad de conversar un poquito sobre este tema bueno, que me apasiona. Agradecer nuevamente al Laboratorio Kinfa, a mis amigos del laboratorio por permitirnos llevarlos todo esto y dar el soporte, digamos, durante todo el año. Mis agradecimientos de una manera importante a la doctora Aparicio, quien constantemente está lidiando con todas estas organizaciones de varios cursos que pudimos sacar en el año, así que nada más que agradecer y esperemos que el año que viene podamos tener más cursos y tratar de llegar a más gente. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches para todos y muchas gracias por haber participado en este curso. Que descansen. Buenas noches.